Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Quería comentarles, ¿sí? Que ya se encuentra subido el material de la clase del día de hoy que corresponde a la clase número 8 del curso, perdón, a la clase número 9 del curso, ¿sí? En la cual ya entramos a un tipo de diseño, ¿sí? Totalmente diferente de lo que venimos viendo hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento nosotros venimos viendo tipos de diseño del tipo 100% técnico, y yo les comentaba desde el primer día que el diseño técnico tiene una particularidad que es el flujo de trabajo con el que usualmente se trabaja en el diseño técnico típicamente, digamos, ¿sí? En el cual nosotros partimos de bocetos que construimos en un plano y a partir de ese boceto que construimos en un plano nosotros podemos trazar dibujos en dos dimensiones a partir de los cuales obtenemos perfiles los cuales utilizamos luego para construir figuras físicas en 3D, las cuales luego pueden ser además sometidas a ciertas modificaciones, ¿sí? Nosotros venimos viendo a lo largo de las clases, exactamente a lo largo de las 8 clases que venimos recorriendo hasta el día de hoy, venimos viendo las herramientas de sólido, herramientas de crear de sólido, herramientas de modificación de sólido, incluso vimos cómo hacer un ensamble de figuras, ¿sí? Además, recorrimos la solapa de superficie, en la cual también vimos las herramientas de creación de superficie, modificación de superficie. Aparte de lo que es diseño en 3 dimensiones, recorrimos el tema de la renderización, ¿sí? Cómo a partir de un diseño yo puedo renderizarlo para darle una imagen realista, ¿sí? Para presentar eventualmente a un cliente o a la persona que está interesada en nuestro diseño, presentarle una vista renderizada. Bueno, ese es el contenido un poco abreviado que vimos hasta el día de hoy. La idea a partir de ahora, ¿sí? Es trabajar con un tipo de diseño totalmente distinto, 100% este, innovador respecto a lo que vamos viendo hasta ahora, en lo que respecta sobre todo al flujo de trabajo, ¿sí? Si bien ahí existen ciertas similitudes en lo que respecta al tipo de diseño, vamos a ver cómo, vamos a poder ver cómo el tipo de diseño que se llama forma libre tiene ciertas particularidades respecto a lo que venimos viendo, ¿sí? Yo les dejé subido el material M9, forma libre, en el cual tienen el trabajo práctico, que es este que vemos acá. El primer ejercicio es para realizar esta secadora de pelo. El segundo ejercicio es elaborar una cuchara. Nosotros la clase pasada hicimos también un ejercicio de una cuchara y yo quería incluirlo en este nuevo práctico, en este nuevo tema. ¿Por qué? Porque me interesa eh, que ustedes vean cómo un mismo diseño puede llevarse a cabo a partir de dos herramientas que son absolutamente diferentes. Ya ustedes tienen que empezar a diseñar con cierta objetividad, ¿sí? A partir de las herramientas que tienen ustedes, que yo les voy enseñando, ustedes van a tener que empezar a diseñar con cierta objetividad y decidir ustedes cuál es la herramienta que mejor se ajusta a los resultados que quieren obtener, ¿sí? Por ese motivo, me resultó un poco interesante incluir el mismo ejercicio para que vean cómo a través de dos métodos puedo llegar al mismo resultado y ustedes, por supuesto, elegirán o decidirán qué herramienta es la correcta según su propio criterio, ¿no es cierto? Después tenemos el ejercicio que vemos acá, que es el jarrón, un jarroncito. Y finalmente tenemos este diseño libre de un avión,
que es el ejercicio con el cual vamos a concluir la clase del día de hoy. Para empezar o antes de empezar con la práctica, la idea es mostrarles, primero, de qué herramienta nueva estamos hablando, cómo funciona y cuáles son las herramientas que vamos a ir utilizando a lo largo del práctico. Yo voy a presentar las herramientas para que ustedes después tengan las bases o los cimientos para poder ejecutar los ejercicios que yo también voy a realizar en breve para la clase. Bien, vamos a arrancar mostrándoles dónde exactamente se alberga o se posiciona la herramienta en cuestión. La herramienta en cuestión se llama forma libre, ¿sí? La herramienta se llama forma libre. ¿Dónde se encuentra la herramienta de forma libre? Se encuentra en la solapa de sólido y se encuentra en la solapa de superficie. Por más que yo tengo la herramienta de forma libre tanto en sólido como en superficie, es exactamente la misma herramienta. La herramienta no cambia en superficie y no cambia en sólido, ¿sí? Es un poco lo que nos pasaba con boceto. Fíjense que ustedes boceto también lo tienen en sólido y también lo tienen en superficie. Sin embargo, es exactamente la misma herramienta que se aplica exactamente de la misma forma, ¿sí? Lo mismo pasa con forma libre, que es esto, ¿sí? Ese objeto violeta que tienen en crear forma, en superficie y en sólido también tienen en crear forma, es la herramienta con la cual vamos a trabajar. Tiene cierta similitud con respecto a un boceto. ¿Qué similitudes tienen respecto a un boceto? Fíjense que cuando yo creo un boceto, en el plano que sea, y obtengo las formas que sean en el boceto, los perfiles que sean, ¿sí? Y yo concluyo mi boceto, fíjense cómo el historial de operaciones, que está acá abajo, alberga la ejecución de todo lo que es en un boceto como una simple orden individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que el boceto, la construcción del boceto, no tiene en sí mismo, la construcción del boceto no lleva consigo mismo un historial propio, ¿sí? Entonces, repito, el boceto no tiene un historial propio, ¿sí? El boceto se alberga en el historial de operaciones como una única operación. Yo sí la puedo editar haciendo doble clic al boceto, lo puedo editar tranquilamente, pero yo todas las operaciones que ejecute dentro del boceto, ¿sí?, no llevan consigo un historial. Es decir, que si yo me equivoco en algún punto en el boceto, tengo como alternativa solamente tengo eliminación, modificación, volver a empezar, ¿sí? No tengo las posibilidades que me da el diseño en 3 dimensiones que me posiciona todas las operaciones que yo estuve haciendo, me las posiciona en el historial de operaciones y son susceptibles a modificaciones, a eliminación, ¿sí? Entonces, ese aspecto particular, ¿sí?, tiene el boceto. Y ese aspecto en particular que tiene el boceto, que no tiene historial propio, ese aspecto es el que tiene como coincidente con la forma libre, ¿sí? Entonces vamos a forma libre, hacemos clic en forma libre y automáticamente nos lleva a una nueva solapa que se llama forma, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros creamos un boceto, también nos llevaba a una nueva solapa que se llamaba boceto, ¿sí? Que no tiene nada que ver con las pestañas de sólido, superficie, ensamble, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, así como el boceto no tiene historial propio de operaciones, ¿sí?, la forma libre tampoco cuenta con un historial propio de operaciones, ¿sí? Yo puedo hacer
todas las operaciones que consigo lleve una forma libre, todo lo que sea, hago las modificaciones, creo todo lo que necesito, pero sin embargo, fíjense que todo lo que yo voy ejecutando no se posiciona en el historial de operaciones. De hecho, cuando yo finalizo la forma libre, haciendo clic en finalizar forma, vamos a ver cómo la forma libre se posicionó como, como una única operación y no como un conjunto de operaciones. ¿Sí? Entonces, esa es la similitud, ¿sí?, que existe entre la forma libre y el boceto, ¿sí? La particularidad que tiene. Ahora, repito, la herramienta forma libre se encuentra tanto en sólido como en superficie y es este objeto que tenemos acá de color violeta, ¿sí? Automáticamente cuando hacemos clic nos deriva a una nueva caja de herramientas, ¿sí?, que son de forma libre y no tiene nada que ver el diseño que llevamos ejecutando hasta ahora con esto, ¿sí? Vamos a ir viendo una por una las herramientas que tenemos de creación de forma libres, ¿sí?, para ver cómo funcionan cada una en particular, ¿sí? Y también vamos a ver cuál es la idea de la forma libre, ¿sí? Vamos con el primer objeto, el más común, el más sencillo, que es el prisma rectangular. Vamos a hacer clic. La aplicación del prisma rectangular nos pide, en primera instancia, elegir en qué plano queremos que se posicione dicho objeto, ¿sí? Puede ser el plano XY, puede ser el plano ZX, puede ser el plano YZ. Yo voy a elegir en este caso el plano XY. Una vez que elegimos el plano, tenemos que construir un rectángulo, ¿sí? El rectángulo puede ser a partir del centro o a partir de dos puntos, como yo lo decida, ¿sí? Yo puedo dictarle al programa a través de las ventanas qué medida quiero que tenga dicho rectángulo, pero vamos a ver a continuación que mucho sentido no tiene darle una medida precisa, ¿sí? Hago clic izquierdo y automáticamente se abre esta ventana emergente que vemos acá, que dice prisma rectangular, ¿sí? Y en esta ventana tenemos para elegir el valor de longitud, ancho y altura, ¿sí? Por eso le decía que no tiene mucho sentido, en principio y a priori, poner las medidas exactas en el rectángulo, ¿sí? Porque después me da la posibilidad de cambiarlas de todos modos, ¿sí? Y puedo cambiarla, por ejemplo, 600 milímetros de un lado, 500 milímetros de ancho y de altura vamos a elegir, por ejemplo, 400 milímetros de altura, ¿sí? Bien, hasta ahora nada nuevo respecto a lo que ya teníamos acá en sólido cuando queríamos colocar un prisma rectangular, elegíamos el plano, trazábamos el rectángulo, ¿sí?, y elegíamos los valores, 600, 500, 400, lo que sea que quisiéramos obtener, lo obteníamos a través de los valores de longitud, altura y anchura, ¿sí? Hasta ahora, nada nuevo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la aplicación de un prisma rectangular en sólido y la aplicación de un prisma rectangular en forma libre? Que cuando yo aplico un prisma rectangular en forma libre, yo tengo la opción, además de longitud, anchura y altura, me pregunta qué cantidad de caras quiero incorporarle al objeto, ¿sí? Cantidad de caras a lo largo de la longitud, cantidad de caras a lo largo del ancho y cantidad de caras a lo largo de la altura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, caras de longitud ponemos 4, caras de ancho 4, caras en altura, por ejemplo, 8. Nosotros vamos a decidir
cuántas caras, con cuántas caras va a contar el objeto prismático. Hasta ahora, esa es la primera diferencia que existe entre sólido y forma libre. Ya vamos a ver para qué me sirve elegir esa cantidad de caras. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a lo siguiente. Segunda cuestión general. ¿Cómo yo visualizo las caras que seleccioné? Tengo que tener en cuenta en la configuración de visualización, estilo visual, ¿sí? Si yo tengo estilo sombreado, yo no voy a visualizar la cantidad de caras que tiene el objeto. Para visualizar la cantidad de caras con las cuales cuenta el objeto, yo tengo que elegir otro tipo de estilo visual en el cual yo veo las aristas del objeto. Hay muchas formas de visualizar las aristas de un objeto. Puede ser sombreado con aristas ocultas, puede ser sombreado con solo las aristas visibles, estructura alámbrica, estructura alámbrica, representación alámbrica con aristas ocultas y estructura alámbrica solo con aristas visibles, ¿sí? Ya cada uno elegirá, ¿sí?, con qué estilo visual se siente más o menos cómodo, ¿sí? Eso ya depende de cada uno en particular, ¿sí? Yo en lo particular siempre suelo trabajar con sombreado solo con caras visibles. Ese es el estilo de trabajo con el cual yo suelo trabajar, ¿sí? Bien, a continuación, la herramienta más importante con la cual cuenta forma libre se encuentra en modificar. La herramienta más importante de forma libre se llama editar forma, ¿sí? El 90% del trabajo en forma libre pasa por editar forma, ¿sí? Editar forma es la herramienta por excelencia que se utiliza en forma libre, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Editar forma. Y vamos a ver un poco qué es esto de la forma libre. Yo el primer día que presenté el curso, yo le hice a ustedes mención de que existían dos tipos de diseño. Teníamos el diseño del tipo técnico, que es con el tipo de diseño que venimos trabajando hasta el día de hoy, y también les hice mención eh, perdón, denme un segundo. Le hice mención que existía el diseño de tipo técnico y existía el diseño de tipo orgánico, ¿sí? El diseño de tipo orgánico y el técnico no tienen nada que ver uno con otro, ¿sí? De hecho, hay programas que se especializan en diseño técnico, como lo son Fusion 360, y hay programas que se especializan en el diseño orgánico, como lo es programas como ZBrush y Blender. Sin embargo, Fusion 360, yo les hacía la salvedad que nos presentaba, ¿sí?, una alternativa de diseño del tipo orgánico, que es lo que estamos viendo actualmente, ¿sí? ¿Cómo funciona el diseño orgánico? Descartando prácticamente el sentido de la medida, ¿sí? La medida en el diseño orgánico pasa a ser una cuestión totalmente secundaria a la cual se le da o se le brinda mucha menos importancia, ¿sí? Lo que importa en la forma libre o en el diseño orgánico, lo que realmente importa es la forma que voy a darle a dicho objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
a través de la herramienta de editar forma, yo a través de las caras, aristas o vértices, voy a ir dándole forma a este objeto, voy a ir transformando este objeto, amoldándolo a mis necesidades, ¿sí? Fíjense, yo por ejemplo selecciono una cara y puedo deformar el objeto hacia donde yo quiera por medio de el mouse y arrastrando el clic izquierdo. ¿Sí? De esta forma se maneja la forma libre. Bien, denme un segundito y ya continuamos. Bien, entonces, ya vimos, ¿sí?, cuál es a grandes rasgos la idea de la construcción en forma libre, ¿sí? La idea de la construcción en forma libre es editar la posición de vértice, aristas o caras, y editando la posición, yo voy a ir dándole forma a mis objetos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que si yo tengo mayor cantidad de caras, ¿sí?, yo voy a poder desarrollar un diseño mucho más complejo en lo que respecta a lo orgánico. Si yo tengo menor cantidad de caras, me va a simplificar el diseño. Sin embargo, la simplificación en el diseño también me va a costar nivel de detalle, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo debo tomar la decisión cuando construyo un objeto, ¿sí? Yo debo tomar la decisión correcta de la cantidad de caras que voy a tener en longitud, ancho y alto, ¿sí? Yo debo tomar la decisión en primera instancia de la cantidad de caras en base al nivel de detalle que necesito en la figura, ¿sí? ¿Por qué necesito tomarlo muy en cuenta? Porque después el programa no admite modificaciones en la cantidad de caras que yo le asigné en primera instancia al objeto. Si bien se pueden insertar aristas de alguna forma, que ya vamos a ver más adelante, el programa no me lo permite hacer de otra manera que asignándole aristas prácticamente una por una, ¿sí? Es bastante engorroso, ¿sí?, a la hora que yo ya tengo el objeto definido, agregarle elementos, ¿sí? Entonces, por ese motivo, siempre es bueno tener en cuenta, en ese caso, siempre es bueno tener en cuenta en primera instancia la cantidad de elementos con la cual va a contar dicho objeto, ¿sí? Perfecto. Hasta ahí estamos. Segunda cuestión. Tercera cuestión, perdón. Cuando yo aplico un objeto, por ejemplo, este prisma, cuando yo lo aplico, además de longitud, ancho, altura y cantidad de caras en la longitud, cantidad de caras en ancho y cantidad de caras en altura, tengo una opción más, ¿sí? No me voy a referir a la dirección porque es exactamente lo mismo que ya venimos viendo, pero sí me voy a referir a esto de simetría. ¿Qué es simetría? ¿Sí? En forma libre tengo dos tipos de simetría. Una es ortogonal y la otra es simetría circular, ¿sí? Perdón. La simetría del tipo ortogonal es esta que vemos acá, ¿sí? De hecho, el prisma me da como única opción la simetría del tipo ortogonal, porque tengo esta única opción, ¿sí? Porque la simetría circular obviamente se reserva para elementos del tipo cilindro o esfera, ¿sí? Elementos del tipo prisma, ¿sí?, tienen solamente la opción de simetría
ortogonal. Sin embargo, objetos como un cilindro y una esfera tienen la opción de simetría ortogonal o simetría circular. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Si yo tildo simetría, me van a aparecer tres opciones: simetría de longitud, de ancho y de alto. ¿Sí? Si yo tildo una de ellas, me va a aparecer una línea verde que me marca el punto donde se va a producir dicha simetría. ¿Sí? Puede ser simetría en longitud, simetría en ancho, simetría en alto, ¿sí? Y yo voy a obtener simetría respecto de la línea verde. Una vez que acepto, sea cual sea la elección que hice de simetría, acepto. ¿Sí? Y fíjense ahora, cuando yo ejecuto las modificaciones a través de modificar, editar forma, la modificación que yo haga en este lado se va a replicar exactamente en el mismo lado respecto de su eje simétrico. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja que tiene la simetría. Si yo estoy trabajando con objetos simétricos, ¿sí? Obviamente yo no necesito trabajar dos veces sobre la misma modificación, entonces yo puedo hacer una selección de simetría y replicar las ediciones que haga en uno u otro elemento del objeto. Bien, ya vamos a ir viendo un poco cómo se trabaja con editar formas, ¿sí? Primero quisiera yo presentarles todas las formas que tengo como aplicación de forma libre, y después vamos a hacer particular énfasis en editar forma, que como les digo, dentro de lo que es el tema de forma libre, editar forma representa un 90% de toda, representa un 90% de todo lo que es el tipo de diseño orgánico, ¿sí? De forma libre. Bien, vamos entonces a presentar otras formas del tipo libre. Vamos a crear forma. Ya vimos el prisma rectangular, ahora vamos a ver el plano. El plano que me pide. Me pide la selección de un plano donde quiero que se aplique la herramienta. También la puedo aplicar a partir del centro o a partir de dos puntos, como yo quiera. No tiene mucha relevancia las medidas que ponga en primera instancia, porque después, de todos modos, puedo modificarla. Acá vamos a poner 150 por 300, vamos a achicarlo un poco, menos 100, a ver cómo queda. Ahí lo vamos a dejar en menos 100 por 300 de anchura, ¿sí? Tenemos acá las caras longitudinales con las cuales queremos trabajar, ¿sí? En este caso, a lo largo de la longitud y el ancho, por supuesto. Acá ya no tenemos la opción de altura, es obvio. Vamos a poner 4 caras a lo largo de la longitud y vamos a trabajar con 6 caras a lo largo de el ancho, por ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo estoy trabajando con este elemento, ¿sí? Fíjense que cuando yo decidí aplicar un plano, una figura plana de tales dimensiones y con tales cantidad de caras, ya no hay vuelta atrás para volver a elegir la cantidad de caras, ¿sí? Entonces es muy importante analizar el nivel de detalle que yo necesito en el diseño final para que no me pase, ¿sí? Que tenga que volver a empezar el diseño
o agregar manualmente aristas, que es bastante engorroso y sobre todo, más que nada, tedioso, ¿sí? Entonces, siempre teniendo en cuenta el nivel de detalle con el cual quiero crear el objeto, vamos a ir eligiendo la cantidad de caras con la cual vamos a trabajar, ¿sí? Otra cuestión, y ya vamos por la cuarta cuestión importante. Es absolutamente normal, ¿sí? Que en forma libre se trabaje con la tecla suprimir, ¿sí? La tecla suprimir la vamos a utilizar constantemente en forma libre para la eliminación de objetos que no me sirven, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy construyendo acá una cuchara, este punto que tengo acá no me sirve y lo puedo eliminar tranquilamente. Este punto que tengo acá no me sirve y lo puedo eliminar, ¿sí? Así, todos los elementos que a mí me van sobrando en una figura, yo tranquilamente puedo darlas de baja, ¿sí? Ya sean puntos, caras o aristas, ¿sí? Yo puedo constantemente dar de baja elementos, ¿sí? Y después, por supuesto, yo puedo proseguir con la edición del objeto. Bien, fíjense que acá vemos cómo fue desacertada la elección de cantidad de caras a lo largo del ancho, ¿sí? Porque a mí me gustaría en este caso, acá que el mango de la cuchara sea mucho más fino, ¿sí? Y por ahí la selección de caras que elegí no me permite afinar ese sector, ¿sí? A menos que sea deformando la figura un poco. Entonces, es muy importante la selección, la decisión o la elección en realidad de la cantidad de caras con la cual voy a trabajar siempre, siempre al principio, haciendo un parate para decidir cuál es el nivel de detalle con el cual yo voy a decidir trabajar o moldear la figura que tengo que construir. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos a continuar. Ya presentamos entonces hasta ahora herramientas como son el prisma en forma libre, vimos el plano en forma libre y ahora vamos a trabajar con el cilindro, ¿sí? No sin antes aclarar, repitiendo un poco, pero aclarando que, por ejemplo, el plano también cuenta con simetría, ¿sí? Yo puedo darle una simetría siempre y cuando sea ortogonal, puedo brindarle simetría, ¿sí? En el ejemplo anterior, que yo estaba haciendo una cucharita, la simetría era sumamente útil, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo darle 6 elementos a lo largo de la longitud y 8 elementos a lo largo del ancho, ¿sí? Y puedo brindarle simetría. Simetría, en este caso, si yo quiero construir una cuchara, sería una simetría que necesitaría del tipo longitudinal, ¿sí? Obviamente una simetría a lo largo del ancho no me serviría, no tendría ningún tipo de sentido, ¿no es cierto? Entonces, podría ejecutar una simetría a lo largo de la longitud y todas las modificaciones que haga de un lado se van a aplicar del otro lado de forma automática, ¿sí? Por ejemplo, elimino este punto, se elimina automáticamente del otro sector, ¿sí? No solo la eliminación, sino también
la modificación de los elementos, ¿sí? Se van a aplicar en simetría en ambos objetos. Bien, vamos a la que continúa. La herramienta siguiente, también de forma libre, es el cilindro. El cilindro también se aplica de la misma forma, ¿sí? Me pide como primera selección un plano, elijo el plano donde voy a aplicarlo, trazo el círculo, ¿sí? Puede ser con medida, puede ser que no, no es tan importante la medida esta. ¿Por qué? Porque después tengo la posibilidad de corregir el diámetro, si no hay problema, digamos, ¿sí? Acá hay una cosa importante, por ahí la costumbre que tiene todo el mundo es de, por ejemplo, elegir el cilindro, elegir el plano, trazar el círculo, y ahí, por ahí existe la costumbre de presionar Enter. Si yo presiono Enter, automáticamente me aparece la figura sin darme a elegir la altura, el diámetro, la cantidad de caras, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que yo tengo que hacer clic en el plano, clic en el punto de inserción del círculo, y acá en vez de presionar Enter, presiono clic izquierdo, ¿sí? Si yo presiono clic izquierdo, me aparecen todas las opciones de aplicación del cilindro. En este caso tenemos la elección del diámetro, por ejemplo, 100 milímetros, la elección de la altura, vamos a poner, por ejemplo, 200 milímetros, y por supuesto tenemos la posibilidad de elegir la cantidad de caras que queremos en el objeto. Vamos a dejar ahí 10 caras a lo largo del diámetro y 4 caras a lo largo de la altura, ¿sí? Fíjense que ahora la simetría no solo es ortogonal, que es esta, no solo es ortogonal, sino también puede ser una simetría del tipo circular. ¿Qué implica que yo puedo tener una simetría del tipo ortogonal? Lo mismo que vimos hasta ahora, ¿sí? Yo puedo elegir simetría, por ejemplo, a lo largo de la longitud, ¿sí? Y si yo hago este tipo de simetría, lo que yo mueva acá se va a mover exactamente del otro lado, ¿sí? Lo que haga acá se va a mover del otro lado, ya sean caras, puntos, aristas, ¿sí? Las modificaciones se van a ejecutar de un lado y del otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo modifico este punto, la modificación, si estoy en simetría ortogonal a lo largo de la longitud, se va a aplicar exactamente igual del otro lado. Ahora, si yo construyo, por ejemplo, un cilindro, vamos a la construcción de un cilindro, construyo el cilindro, perfecto, y en vez de simetría ortogonal, vamos a ver la simetría circular. La simetría circular se da con respecto siempre a las aristas, estas que vemos en verde, siempre a las aristas que vemos en verde en altura. ¿Sí? Cuando nosotros elegimos simetría circular, a diferencia de cuando poníamos simetría ortogonal, que nos haría si queríamos simetría a lo largo de la longitud, del ancho y de la altura, la simetría circular nos da a elegir las caras que quiero, o sea, cada cuántas caras quiero que se aplique la simetría. ¿Sí? Esto que vemos acá es cada cuántas caras quiero que se aplique la simetría. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 1, la modificación que haga en este vértice se va a aplicar en el vértice siguiente, en este vértice siguiente, en este vértice siguiente, en este, ¿sí? Se va a aplicar absolutamente
a todos los vértices que le continúen o que sean continuos. Fíjense, la modificación que yo haga al elemento se va a aplicar cada un elemento. Si yo hago una modificación a esta arista, se va a aplicar en todas las caras, en todas las aristas continuas. Si yo hago una modificación de este elemento, se va a aplicar a todas las caras que sean continuas. ¿Estamos? Bien. Ahora, por ahí, una simetría del tipo circular, cada una cara nos limita un poco en lo que respecta a la modificación del objeto, porque siempre las modificaciones van a ser circulares, ¿sí? Como yo estoy haciendo modificaciones, cada una cara, las modificaciones siempre van a terminar siendo circulares, ¿no es cierto? Entonces, un poco es una limitación en la deformación que yo quiero hacerle al objeto, a menos que sea lo que necesito, ¿no? Tranquilamente puede ser lo que yo necesito. Ahora, vamos a ver la simetría de un cilindro. Ahora no cada una cara, sino cada dos caras, por ejemplo, tres caras, cuatro caras. Vamos a ver. Vamos a poner en el diámetro 10 divisiones, en altura 4, y vamos a hacer una simetría del tipo circular, ¿sí? Ahora no cada una cara, sino cada dos caras. Fíjense lo que pasa ahora. Acepto. Ahora, cuando yo haga una modificación a un elemento de este cilindro, la modificación se va a aplicar cada dos elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a modificar este punto. Entonces, la igualdad o la simetría en el movimiento que yo haga acá se va a replicar cada dos elementos, no cada uno como pasaba hace rato. Entonces, por ejemplo, contemos. 1, 2. Entonces, acá se va a producir la modificación. 1, 2. La otra modificación se va a aplicar acá. 1, 2. Acá recién se va a aplicar la modificación en simetría, ¿sí? Y vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Fíjense, si yo aplico ahora una modificación de este punto, recién se aplica a dos caras. ¿Se ve? Sin embargo, la cara que es continua se mantiene totalmente inmóvil, ¿sí? Lo cual es particularmente útil para hacer, por ejemplo, este tipo de nervurado en algunas figuras, como puede ser de vital importancia en un florero, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver una tercera aplicación ahí en el cilindro. Ahora vamos a poner puede ser cada 3, cada 4, cada 5, cada 6, cada 7, ¿sí? Puede ser cada la cantidad de caras que yo quiera, ¿sí? Entonces, si yo pongo que aplique simetría circular cada 6 caras, la modificación que yo haga en este punto recién se va a aplicar 6 elementos después. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recién la aplicación se va a dar acá, ¿sí? Y así sucesivamente. Perfecto. Vamos con la herramienta que sigue. La herramienta que sigue es la esfera, ¿sí? Y acá tenemos dos tipos de esferas, ¿sí? Tenemos la esfera, ¿sí? Con terminación que se le dice de tipo estrella,
y tenemos la esfera con malla de tipo cuadrada, ¿sí? Vamos a aplicar las dos. Primero vamos a aplicar la esfera con terminación de tipo estrella, que es esto que vemos acá, que por ahí no es muy conveniente. Sí que me pide, en la aplicación de la esfera, me pide diámetro, cantidad de cara a lo largo del ancho, perdón, de la longitud y de la latitud. Tengo para elegir simetría ortogonal o tengo para elegir simetría del tipo circular, ¿sí? La aplicación es exactamente la misma que ya vimos con el cilindro, ¿sí? La simetría se aplica de igual forma, ¿sí? Cada dos elementos, cada tres elementos o lo que fuere, ¿sí? Todas las modificaciones, ¿sí? Se aplican cada dos elementos según la configuración que yo elegí de este objeto. Ahora, por ahí esta figura que cuenta con terminación ahí en estrella, ¿sí? Es una terminación que por ahí no es muy conveniente a la hora de modelar de forma orgánica, ¿sí? No, por ahí no nos gusta mucho este tipo de terminación en el extremo de las esferas, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos aceptarla o en tal caso incluso podemos hasta necesitarla, ¿sí? Entonces sepamos que tenemos la opción, ¿sí? Por ahí lo que se acostumbra en un círculo, en lugar de elegir este tipo de terminación, es una esfera del tipo mallado cuadrado, que es esto. Y fíjense la diferencia que hay, ¿sí? El mallado es absolutamente distinto, ¿sí? Depende el tipo de trabajo con el cual nosotros estemos necesitados según la forma, ¿sí? Que necesitamos en el objeto, vamos a elegir uno u otro, ¿sí? Teniendo en cuenta que la esfera de malla cuadrada no admite simetrías del tipo circular, ¿sí? Y esa sí es una ventaja que tiene este círculo esta esfera por sobre esta esfera, ¿sí? Entonces, según el trabajo que nosotros tengamos que hacer, vamos a elegir uno u otro modelo, ¿sí? Siempre respetando las conveniencias de nuestro diseño. Bien, vamos a hacer una aclaración. ¿De qué trata? Yo un poco estoy mostrando de a poco, adentrándonos de a poquito en esto de lo que es la forma libre, ¿sí? Pero fíjense lo que yo dije hace rato, que la forma libre se trata de un trabajo prácticamente artístico, ¿sí? Que tiene poco y nada que ver con el tipo de diseño técnico, ¿sí? Es un trabajo muy artístico que trata o consta de la modificación de caras, vértices o aristas, ¿sí? El reposicionamiento de estos elementos, ¿sí? Nos va a ir permitiendo darle forma a un objeto, ¿sí? Y el trabajo es 100% artístico, ¿sí? Y la dedicación de mayor cantidad de tiempo a un diseño, por supuesto, le va a dar mejor calidad, ¿sí? Porque depende mucho de los detalles que yo pueda ir asignándole a lo largo de el diseño, ¿no es cierto? Bien, vamos con la siguiente figura. La siguiente figura de forma libre es el toroide, que es prácticamente lo que sería un anillo para el cual me pide como opciones el diámetro 1, que sería el diámetro exterior, y por supuesto, como siempre,
Bueno, después tenemos el diámetro 2, que es el diámetro de lo que sería el toroide. Vamos a dejarlo en 80. Y junto con ello yo tengo, por supuesto, la elección de la cantidad de caras, como siempre, que quiero brindarle al objeto. El toroide, así como el cilindro, así como la esfera, tiene como opciones la simetría ortogonal y la simetría circular y tienen a modo de aplicación exactamente los mismos argumentos, ¿sí? Una vez que tengo el toroide aplicado, como todo elemento, es susceptible de modificaciones, ¿sí? Por ahora yo las modificaciones las estoy haciendo sin haber explicado cómo funcionan las modificaciones, pero quédense tranquilos ya, en breve vamos a ver, vamos a repasar cómo es que funcionan estas modificaciones. Bien, vamos al siguiente elemento de forma libre. El siguiente elemento es la tubería. Bueno, la tubería acá ya empieza a cambiar, digamos, la forma de aplicación un poquito, digamos, ¿sí? Empieza a cambiar un poco, digamos, tampoco mucho. La tubería es la primera herramienta de forma libre que vamos a ver que se aplica a partir de un boceto. Yo dentro de forma libre, si ustedes se habrán percatado, tengo la opción de crear un boceto. Entonces vamos a crear un boceto en la cual yo voy a construir las rutas para mi tubería. Esta herramienta es muy interesante, y ya vamos a ver por qué. Yo a partir de una ruta, que esta ruta sí, ahora como estoy trabajando con bocetos, va a poder tener medidas precisas, medidas exactas. Entonces yo puedo hacer una ruta, sí, que tenga cierto ángulo, cierta medida, ¿sí?, específica. Termino boceto. Y ahora que yo tengo la ruta esa, fíjense que me aparece acá el boceto, ¿sí? Yo cuando termino, fíjense, el boceto que yo construí dentro de forma libre no me aparece en el historial, ¿sí? Eso a tener en cuenta. Fíjense, repito, el cuerpo libre tiene ahí la particularidad que no cuenta con historial de operaciones propia, ¿sí? Es una gran desventaja que tiene la forma libre, ¿sí? Pero bueno, en general el diseño orgánico no cuenta con historial de operaciones, ¿sí? No solo pasa en Fusion 360, pasa en programas como ZBrush, como Blender, en el cual yo no cuento con un historial de operaciones. Ahora vamos ahí a aplicar tubería. Seleccionando la ruta, yo tengo mi tubería. A esta tubería yo le voy a asignar el diámetro. Por ejemplo, vamos a asignarle 80 milímetros de diámetro. Vamos a ver una por una qué son todas estas opciones que me brinda la herramienta de tubería. Tenemos la selección de la ruta, ¿sí? Por supuesto, podemos seleccionar la ruta en cadena o no, ¿sí? ¿Qué es lo que me permitía selección en cadena? Si está de este lado, yo puedo seleccionar elemento por elemento. Si yo pongo selección en cadena, lo que hace el programa es vincularme todas las líneas que son continuas y me hace una sola selección, ¿sí? Después, ¿qué más? Puedo elegir, por supuesto, el diámetro global de la cañería, ¿sí? Ya vamos a ver qué es el tema de la sección, ¿sí? A continuación tengo la configuración global en la cual yo veo
el objeto de una u otra forma. ¿Sí? Lo puedo visualizar de esta forma, ¿sí? Que se ve rectangular. Sin embargo, tengan en cuenta que por más que se visualiza así, la cañería no es rectangular, ¿sí? Vamos a darle formita. Ahí les pido un segundito. Bien, por más que la cañería se visualiza así, es solo una forma de ver el objeto, ¿sí? La forma real sería esta, ¿sí? Esta sería la forma que tiene la cañería, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos una tubería, nosotros tenemos esta forma de visualizarla, ¿sí? O la forma suavizada, que sería esta, ¿sí? Que sería la forma de vista de la tubería, digamos, ¿sí? Bien, denme un segundito. Bien, cuando yo finalizo, ¿sí? Fíjense la tubería, vean cómo, denme un segundito que me quedé sin imagen, denme un segundo que corrijo la imagen, me quedé sin, ahí está, ahí está. Bien, entonces fíjense que a pesar de que yo, a ver, vamos a ver, a pesar de que yo elijo tubería, selecciono la ruta, acepto, lo modifico, ¿sí? Todo se ve totalmente cuadrado, ¿sí? Todo se ve cuadrado ahí, ¿sí? Sin embargo, yo cuando termino la forma libre, vemos cómo adopta la forma real, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando yo creo una tubería, selecciono la ruta y tengo este tipo de visualización, este tipo de visualización no es la real. La real es esta que vemos acá, la suavizada. Esta es la forma que tiene el objeto real, ¿sí? Esto es una simple forma de ver el objeto. ¿Qué más? Si yo tildo acá en el último ítem que dice mostrar divisiones, tildo, ¿eh? Me aparecen las uniones que tiene el objeto, ¿sí? Por ejemplo, 1, 1, 1, ¿sí? Las cuales no tienen vínculo, y en verde me aparecen los elementos donde existe el vínculo. ¿Para qué me sirve la tolerancia de curva? Esto que vemos acá. El valor máximo, igual que pasaba en superficie, es 10 milímetros, ¿sí? Y tengo valores mínimos de 0,01. ¿Para qué me sirve? Si yo tengo un error acá, por ejemplo, tengo una línea que no sé cuánto mide, a ver, vamos a hacer que mida 30 milímetros, y tengo otra línea acá que, por ejemplo, puede medir, qué sé yo, 17 milímetros. Y acá, en el boceto, puede ser, sin darme cuenta, hay un error, ¿sí? Puede ser más grosero, menos grosero, pero fíjense que existe el error en el cual no hay contacto entre las líneas, ¿sí? Como les digo, el error puede ser de menos a más grosero, pero existe un error, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a la construcción de tubería, selecciono las rutas, vamos a elegir un diámetro global acorde, ahí está, tildo, mostrar divisiones, y ahí vemos, ¿sí? A través de la herramienta de tildar, mostrar divisiones de curva, ahí identificamos el error, ¿sí?
es bueno esto, demostrar divisiones de curva, porque nos delatan si existe algún error en lo que respecta a la intersección de elementos. Entonces, en tal caso, ¿sí? Yo tengo la opción de generar una tolerancia. Vamos a verlo. Vamos a darle, perdón, a ver, no sé de cuánto es la, a ver, vamos a entrar al boceto. Vamos a ver la distancia esta, cuánto es. Bueno, ahí tengo ahí un error de 0,75 o 0,75. Debería vincularme ambos elementos. A ver, vamos a probar nuevamente. No sé por qué. Ahí está. Bien. Fíjense que ahí, en base al tipo de error que yo tengo, 10 milímetros es tanta tolerancia que no me identifica ahí el vínculo. Pero si yo me acerco un poco al error, digamos que yo me fijé que era 0,75, no me acuerdo. Pero si yo me acerco, por ejemplo, una tolerancia de 1 milímetro, más o menos. Mira, ya 2 no me lo toma, ¿sí? 0,7 me lo toma, 6, 2, 1, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, ahí ya no me lo toma, ¿bien? Entonces, acorde al error que yo tengo, voy a tener que ir buscando, digamos, la forma de solventar ese error, ¿sí? Y que se genere el vínculo si yo tengo un error como se ve ahí, ¿sí? Vamos a corregir el error directamente, pero sepan que tienen ustedes la alternativa de corregir el error directamente desde la herramienta de tubería. Seleccionamos, elegimos 1 milímetro, vista suavizada, ¿sí? Y perfecto. Tenemos esto hasta ahora. Ahora vamos a tipo de extremos, ¿sí? En los extremos yo puedo elegir qué tipo de terminación quiero. Elijo el extremo, en este caso tengo 1, 2 y 3 extremos, ¿sí? Y a cada uno puedo desarrollarle una terminación que yo quiera, ¿sí? Estas terminaciones son tres, no tengo más opciones, pueden ser terminación cuadrada, terminación en pico y terminación abierta, ¿sí? Son las tres opciones que tengo. A ver, ahí. Bien, esas son las opciones que yo tengo para darle terminación a los extremos. A ver, espera. Vamos a dejar una terminación en cada uno. Me faltó esta. Vamos a ponerle terminación cuadrado. Listo. Perfecto. Acá de nuevo me aparece la configuración global que me aparece, ¿sí? En los tres ítems. La configuración global me aparece en los tres ítems, pero es la misma, ¿sí? Bien, tipo de extremo, nada más que eso, ¿sí? Y finalmente tenemos segmentos. ¿Para qué me sirve segmentos? Ahora, fíjense que yo tengo, cuando yo voy a segmentos me aparecen puntitos amarillos, ¿sí? Que ahí los visualizo. Ahí tenemos un hito, otro y acá otro. Cuando yo selecciono estos segmentos, yo lo que tengo la posibilidad
es de agregarle densidad de malla. Fíjense, yo puedo incorporar densidad de malla, ¿sí? En un determinado segmento del objeto, ¿sí? Para eso sirve esta herramienta. Por ejemplo, acá puedo incluso mermar la cantidad en el mallado del objeto. Acá lo puedo sumar, ¿sí? Pero puedo yo ir personalizando a partir de los lados. Ahora, última opción que no vimos de tubería. La última opción que no vimos es en secciones. Teníamos un elemento que se llama sección, ¿sí? Este elemento que se llama sección, ¿para qué me sirve? Para incorporar elementos en la tubería que después en segmentos puedo yo elegir. Fíjense que ahora en segmentos tengo más opciones, ¿sí? Tengo una, tengo dos opciones acá, en realidad tres opciones, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Sí? La única opción que no habíamos visto era la incorporación de secciones, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Para agregar, para incorporar en algunos sectores en donde yo quiera mayor densidad o menor densidad de la que ya tiene el objeto. Una vez que yo ejecuté todas las órdenes de la tubería, de esta tubería, la puedo modificar como cualquier objeto que hasta ahora yo vine utilizando, ¿sí? Entonces, qué gran ventaja tiene que lo puedo ejecutar a través de medidas totalmente técnicas, precisas, ¿sí? Y además, luego le puedo hacer modificaciones del tipo orgánica, ¿sí? Lo cual es sumamente interesante para muchos proyectos, ¿sí? Poder amoldar como yo quiero la figura una vez que ya le di medidas de precisión técnica, ¿sí? Entonces esto está particularmente interesante, sobre todo para lo que nos interesamos en el diseño técnico. Bien, vamos a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es cara. ¿Para qué sirve cara? También me pide la selección de un plano y tengo varios tipos de aplicación de la cara. Fíjense, la primera que tenemos, perdón, la primera que tenemos es la simple, ¿sí? La cual nosotros vamos a elegir una cara a partir de 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y nos genera una cara. Esta cara es una malla, una cara, es una cara. De hecho, si yo la voy a modificar, esta cara tiene 4 vértices, 4 aristas y una cara, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene esta herramienta? Que yo puedo generar superficies totalmente personalizadas a través de la selección de distintas aristas o vértices. Entonces yo voy a ir formando una superficie con caras que tienen la forma que yo quiera. Ahí ahí se ve perfecto. Vamos a hacer unas cuantas más. Entonces, ante la selección de 4 vértices, yo voy formando la figura. Una vez que acepto, yo ahora sí tengo varias caras, varios vértices y varias aristas, ¿sí? A partir de la cual, por supuesto, yo puedo trazar las modificaciones que yo quiera.
Tiene otros tipos, perdón, tiene otras aplicaciones. La herramienta de cara, que vamos a ver ahora, por ejemplo, no solo puedo hacerlo a partir de la selección de 4 vértices, sino también a partir de la selección de una arista y 2 vértices. Una arista, 2 vértices. Una arista, 2 vértices. ¿Sí? Una arista, 2 vértices. También puedo hacerlo mediante este método. Y finalmente, en cadena, que se llama, en donde yo selecciono una arista y en cadena ya me empieza a ejecutar la construcción de un objeto. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, esto? Puede ser interesante, por ejemplo, si yo tengo en un lienzo una vista superior de un objeto que quiero replicar, entonces yo a través de la herramienta cara, ¿sí?, puedo directamente replicar la figura tal cual lo voy necesitando, ¿no es cierto? Bien, número de lados. Tengo 4 lados, ¿sí? O puedo hacerlo de varios lados, ¿sí? Yo puedo hacer una cara de la cantidad de lados que yo quiera hasta que lo cierre, ¿sí? Una vez que acepto, obtengo los elementos con las caras que corresponden y susceptibles de ser modificados. Perfecto. Entonces ya vimos hasta ahora prácticamente todas las herramientas que son propias de forma libre, ¿sí? Ahora vamos a ver las últimas, que son extruir, revolución, barrido y solevación. ¿Qué particularidad tiene esto? Prácticamente tiene la misma particularidad que vimos en tubería. La tubería, nosotros vimos que a partir de un boceto nosotros podemos construir una forma libre, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja tiene la tubería? Que nosotros podemos construir una forma libre, pero a partir de un diseño técnico de un boceto en 2D. ¿Qué ventaja nos brinda esto? La gran ventaja que a partir de un diseño técnico con medidas precisas y exactas, nosotros podemos hacer modificaciones del tipo orgánica. Lo mismo pasa con las herramientas de extruir, revolución, barrido y solevación de forma libre. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Vamos a hacer un ejemplito y continuamos. Primero, para hacer, por ejemplo, una extrusión, yo necesito un perfil cerrado. Tengo el perfil cerrado. A partir del perfil cerrado, yo puedo ejecutar una extrusión. Esa extrusión, ¿qué diferencia tiene con una extrusión de superficie o de sólido? Que yo puedo elegirle la cantidad de caras con las cuales quiero jugar. Por ejemplo, 10 caras en total. Caras frontales. A ver. Ahí. Por ejemplo, yo elijo ahí la cantidad de caras con la cual yo quiero. Luego que hice la extrusión, puedo hacerle modificaciones del tipo orgánica, ¿sí? Pero ¿cuál es la ventaja? Repito, que yo parto de un diseño técnico con medidas precisas y después le puedo dar detalle, hacerle ciertas modificaciones, pero yo estoy partiendo de un diseño técnico, ¿sí? Entonces, otra vez, esto es muchas veces muy necesario, muy interesante para cuando estamos trabajando con diseño técnico y necesitamos
en algún punto del diseño hacerle un tipo de modificación del tipo orgánica. ¿Sí? Bien. Me van a dar un segundo y ya continúo. Asimismo, yo puedo aplicar otras herramientas. Por ejemplo, vamos con la revolución. ¿Sí? La revolución yo necesitaba para aplicarla un perfil, un eje a partir del cual revolucionar. ¿Sí? Y se aplica exactamente igual que en superficie, con la ventaja que puedo incorporarle cantidad de caras, ¿sí? Incluso en este caso puedo incorporarle también simetrías del tipo circular. Una vez que tengo el objeto atravesado por toda la cantidad de caras, ¿sí? Yo puedo hacerle la modificación que yo quiera a partir de los elementos pausibles de modificación, ¿sí? Vamos con el que sigue, que si no me equivoco es el barrido. El barrido necesitaba una línea guía y necesitaba además perdón, un perfil, y además necesitaba una línea que me sirva de guía. Una vez que tengo estos dos elementos, yo puedo aplicar un barrido. Vamos a aplicarlo. De nuevo, yo puedo seleccionar la cantidad de caras que yo quiera y luego puedo hacerle modificaciones del tipo orgánica a través de los distintos elementos que yo le generé. Vamos con el último. Por ejemplo, podemos tener una solevasión. Podemos tener una solevasión, ¿sí? La solevasión podía o no tener raíles, que ya lo vimos un montón de veces, el tema de la incorporación de raíles en solevaciones, ya lo vimos un montón de veces, en el cual yo puedo incorporarle líneas guías a un objeto a partir de proyecciones. Ahí vamos a aplicar al objeto las dichas modificaciones, y ahora, por ejemplo, puedo yo ejecutar una solevasión de estos elementos e incluso incorporarle raíles o líneas guías con la grandísima ventaja que puedo elegir la cantidad de caras que luego yo encima voy a poder modificar. ¿Sí? Bien. Con eso ya, con eso concluimos, digamos. Con eso concluimos todas las herramientas de lo que es creación de forma libre, ¿sí? Y ahora vamos a ver
Y ahora vamos a ver, si me dan un segundito, la herramienta por excelencia de forma libre que es editar forma. ¿Sí? Está en modificar y se llama editar forma. ¿Sí? ¿Cómo funciona editar forma? Vamos a verlo. Entonces, un poquito ya vimos dentro de lo que es la forma libre todas las herramientas de creación de objetos. ¿Sí? Vimos cómo se aplica un prisma, un plano, un cilindro, una esfera, un toroide, una esfera en malla cuadrada, una tubería, una cara, una extrusión, una revolución, un barrido, una solevación, ¿sí? Y qué características tenían particularmente cada una de ellas. Ahora vamos a ver particularmente de qué se trata editar forma, la herramienta editar forma. Yo tengo aplicado un objeto. Bien, yo tengo aplicado un objeto, ¿sí? En este caso un plano de 10 caras por 10 caras. No recuerdo la longitud, pero no importa. Por ahora, nosotros lo que queremos ver ahora es la herramienta de modificar, editar forma, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. La herramienta, editar forma. La herramienta de editar forma funciona a través de tres grandes ítems, ¿sí? Uno es modo de transformación, otro es espacio de coordenadas y otro es el filtro de selección, ¿sí? Nosotros vamos a ver primero estos tres ítems, ¿sí? Y después haremos un apartado sobre los siguientes ítems, ¿sí? Que son referencia a objeto, modificación suave, opciones de selección y entradas numéricas que por ahí no carecen de cierto sentido a primera instancia, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo ahora. El modo de transformación, ¿sí? ¿En qué se basa la forma libre? En la selección de caras, aristas o vértices, ¿sí? Ante la selección de caras, aristas o vértices, yo voy a empezar a aplicar modificaciones a nuestro objeto. De eso se basa o de eso se trata este, este tema, digamos, ¿sí? Cuerpo libre o diseño orgánico, como quieran llamarlo ustedes. Ahora, las modificaciones de los elementos, ya sean puntos, aristas o caras, se dan a partir de la traslación del objeto, por ejemplo, en X, en eje Z, en eje X, en eje Y, ¿sí? O puede ser traslaciones en el plano XY, traslaciones en el plano XZ, traslaciones en el plano ZY. También las modificaciones pueden ser a partir de rotaciones del objeto en los distintos planos, ¿sí? También yo puedo rotar el objeto en los distintos planos. Además, otro tipo de modificación que tenemos, ¿sí? Es la- el cambio en la escala, ¿sí? A través de estos ítems que tenemos acá, nosotros podemos hacer un ajuste en la escala del objeto también, ¿sí? También aplicable a los tres planos, ¿sí? Estas son las tres formas que tengo de modificar un objeto. A partir de la traslación del elemento, a partir de la rotación del elemento y a partir de el escalado del elemento, ¿sí? A partir de estas
de estos tres objetos, a partir de estos tres elementos, yo puedo hacer modificaciones, ¿sí? Entonces, el modo de transformación, nosotros tenemos cuatro opciones, ¿sí? Tenemos el multi, en el cual nos aparecen todas las opciones, es decir, traslación, rotación y escalado. Tenemos traslación, en el cual solo nos aparece la opción de traslado de objetos. Tenemos giro, en el cual solo nos aparecen las opciones de giro. Y tenemos la opción de escala, en el cual solo tenemos la opción del escalado del objeto. ¿Sí? Que el escalado, por supuesto, como siempre, puede ser uniforme o no uniforme. Bien, eso es lo que respecta al modo de transformación. Por lo general es común o frecuente trabajar directamente en multi, en el cual nosotros tenemos todas las opciones en un mismo espacio de selección. Vamos con la tercera, que se llama filtro de selección. El filtro de selección tiene 5 ítems. Uno es vértice, arista, cara, todo y cuerpo. Si yo selecciono el primer elemento, que es vértices, solo voy a poder seleccionar vértices. No voy a poder seleccionar ni caras ni aristas. La única opción es la selección de vértices. La segunda opción, bien, la segunda opción es solo poder seleccionar aristas. Y ven, como ven, solo puedo seleccionar ahora aristas y no otro elemento que no sea una arista. Lo mismo para cara, solo puedo seleccionar caras y no puedo seleccionar ni vértices ni aristas, solo caras. La tercera opción, la cuarta, perdón, es todo, ¿sí? Que es la más frecuente de utilización, en la cual yo puedo elegir entre vértices, cara o aristas, lo que sea. Bueno, van a haber ciertas situaciones en las cuales yo no necesito mover un elemento, en las cuales yo no necesito mover un elemento como por ejemplo una cara, un vértice, una arista, sino necesito mover todo el cuerpo en conjunto, ¿sí? En ese caso, la opción indicada sería cuerpo, en el cual yo no estoy haciendo una modificación de una cara, un vértice o una arista, sino una modificación en la posición del cuerpo por completo. Perfecto. Vamos con las últimas opciones que vamos a ver el día de hoy en lo que respecta a la herramienta de editar forma. Vamos a elegir 4 caras y acá 10. Bien, vamos a elegir 12 mejor. Ahí está, aceptamos. Tenemos este objeto. Tenemos el objeto que vemos en pantalla. Ahora, ¿cómo yo ejecuto una modificación a este objeto? Vamos a modificar y editar forma, ¿sí? Nosotros ya vimos que nosotros podemos elegir el elemento que queramos y podemos trasladarlo, podemos rotarlo, podemos escalarlo, ¿sí? Y así podemos hacer nosotros una modificación de ese elemento. Ahora, ¿qué es el espacio de coordenadas? Y es muy importante esto. Tenemos 4 espacios de coordenadas distintos. El primero es el espacio universal, el segundo es el espacio de vista, el espacio de selección y local por entidad.
¿sí? Son 4 elementos. El espacio universal, cuando yo voy a hacer una modificación, fíjense las flechas. La flecha, los giros, la escala. Fíjense. Fíjense la flecha, qué eje acompaña todo el tiempo. Fíjense la flecha. Ahí vamos a activar el origen, ¿sí? Este es el origen, ¿sí? Y esta es mi herramienta de modificación, ¿sí? Fíjense qué dirección siguen siempre las flechas o los giros, todo, digamos, ¿sí? Bien. Se habrán dado cuenta que el primer espacio de coordenadas, que se llama espacio universal, respeta siempre la dirección del eje X y Z. X, Y, Z. Siempre respeta las coordenadas del origen. Siempre. No importa lo que yo selecciono, respeta el eje de coordenadas X, Y, Z. No importa la selección que haga, ya sea múltiple o no, y acá hacemos un apartado. ¿Cómo se hace una selección de varios objetos al mismo tiempo? Con la tecla Shift. Selecciono uno, otro, ¿sí? Y de esta forma puedo mover varios objetos al mismo tiempo. Incluso puedo seleccionar múltiples aristas y moverlas todas en conjunto, ¿sí? Si hago doble clic en una arista, me va a seleccionar todo el aro. Doble clic, me selecciona todo el conjunto del aro. Doble clic, todo el aro, ¿sí? Si hago doble clic en una vertical, me selecciona todas las aristas continuas, ¿sí? Bien. Segundo tipo de espacio de coordenadas es a partir de la vista. Vamos a seleccionar espacio de vista. Seleccionamos un elemento para modificarlo, por ejemplo este, y veamos cómo ahora el eje de coordenadas para hacer la modificación se ajusta según la vista que yo tengo. Fíjense cómo ya no, estas flechas ya no acompañan al eje de coordenadas del origen. Ahora, la dirección de estos ejes depende exclusivamente de mi visual. 100% dependiente de mi visual. ¿Sí? Esto puede ser ventajoso en algunos casos, porque yo me posiciono y hago modificaciones según la vista y resulta bastante cómodo en algunos casos. ¿Sí? Tercera opción, espacio de selección. ¿Qué hace el espacio de selección? Me crea direcciones relativas respecto del elemento que yo estoy seleccionando. Repito, el tercer ítem, que es el espacio de selección, me genera coordenadas relativas respecto del objeto que estoy seleccionando. Si yo selecciono esta cara, me genera coordenadas relativas, ¿sí? Respecto de esa cara, siempre de forma normal u ortogonal, ¿sí? Fíjense, X, Y y Z. Siempre ortogonal a la cara que estoy seleccionando. Siempre ortogonal a la cara que selecciono. Así sea una cara, un vértice o una arista, ¿sí? El eje de coordenadas se va a posicionar totalmente normal al objeto, ¿sí? Entonces esto también puede ser muy útil para hacer ciertas modificaciones, ¿sí? Si yo quiero que siempre las modificaciones sean normales, ¿sí? Me resulta súper útil y cómodo.
Y tenemos la última opción, y ya con esto concluimos. Ya vimos modo de transformación, ya vimos filtro de selección, ¿sí? Y nos falta el último ítem de espacio de coordenadas. Ya vimos espacio universal, espacio de vista, espacio de selección, y vamos a ver ahora local por entidad. ¿Qué es este, qué es este espacio de coordenada al cual llamamos local por entidad? Primero, a priori es exactamente igual local por entidad y espacio de selección. Son a priori la misma herramienta. Fíjense, es a priori exactamente la misma herramienta. Me genera un eje de coordenadas relativo al objeto que selecciono de forma ortogonal. A priori es exactamente la misma herramienta. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿O para qué sirve una y otra? Bien, les voy a mostrar la diferencia. Fíjense si yo estoy en espacio de selección y yo selecciono, por ejemplo, este objeto y selecciono este objeto, estoy seleccionando dos elementos al mismo tiempo. Cuando yo hago el movimiento, los dos objetos van para el mismo lado, ¿ven? ¿Se ve? Los dos objetos van para el mismo lado. Ahora, si yo elijo local por entidad, miren lo que consigo. A ver, yo selecciono este elemento y este elemento, ¿sí? Voy a local por entidad y me replica lo que yo hago acá, en esta cara, que es la primera que seleccione, me lo replica de forma exactamente igual en esta cara y en esta cara, ¿sí? Como si yo estaría aplicando un espacio de selección en cada cara. Fíjense, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Es como si me replicara, es como si yo haría, por ejemplo, ¿no? Vamos a verlo de manera manual. Es como si yo haría esto. Primero, modifico esta de forma ortogonal hacia afuera, después modifico esta de forma ortogonal hacia afuera y después modifico esta cara de forma ortogonal hacia afuera. Entonces, ¿qué me permite local por entidad? Me permite aplicar de forma simultánea varios espacios de selección. Entonces yo selecciono local por entidad y puedo seleccionar varios objetos, ¿sí? Y es como si yo le aplicara una modificación de espacio de selección a cada una en singular, ¿sí? Le hace exactamente la misma modificación a todas las caras como si yo estaría ubicado en un espacio de selección, ¿sí? Perfecto. Eso es todo lo que vamos a ver hoy respecto a editar form. Otra herramienta que vamos a ver el día de hoy son dos herramientas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a elegir acá 4x4. Bien, ¿cómo se maneja la forma libre? Yo voy agregando objetos a lo largo del diseño. Voy incorporando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos, la cantidad de objetos que sea. Por ejemplo, acá yo tengo, dos planos que generé. Denme un segundo. Ahí está. Tengo dos planos que generé, ¿sí? Entonces, ¿cómo se maneja
el diseño libre para formar figuras complejas, voy incorporando distintas formas, ¿sí? Y las voy uniendo o vinculando, ¿sí? No existe el concepto en forma libre de unir, cortar, ¿sí? O coser de la forma tradicional, por lo menos que ya lo vimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se maneja? Yo voy haciendo un diseño y le voy incorporando elementos a través de la selección, ¿sí? Incorporo planos, incorporo primas, esferas, cilindros, según el diseño, ¿sí? Por ejemplo, si estoy haciendo un osito, qué sé yo, por ejemplo, incorporaré una esfera para hacer el rostro, incorporaré, qué sé yo, un cilindro para hacer las orejitas, y así voy incorporando elementos para formar la figura final, ¿sí? Incorporaré una tubería para hacer los bracitos, lo que sea que yo vaya necesitando, los voy incorporando de a poco. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero vincular dos elementos o fusionarlos? ¿Sí? Yo voy a modificar, ¿sí? Y vamos a ver la primera herramienta de modificar por fuera de editar formas, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que acá la herramienta que rige todo forma libre prácticamente es editar forma. Esta es la herramienta que ustedes tienen que trabajar particularmente para poder hacer un buen diseño orgánico. Editar forma es la principal herramienta, ¿sí? El día de hoy solo vamos a ver fusionar arista y puente. Fusionar arista y puente, ¿sí? Además de editar forma, vamos a ver fusionar arista y puente. Vamos a fusionar aristas. ¿Cómo funciona fusionar arista? Yo selecciono dos grupos de aristas, por ejemplo, este grupo de aristas, selecciono este grupo de aristas, acepto, y esta es la forma que tiene forma libre para vincular elementos, ¿sí? Uno es fusionar arista y otro que es muy parecido es el puente. ¿Qué diferencia hay entre puente y fusionar aristas? Para que se note mejor, yo voy a trasladar este objeto un poco más arriba. Bien, fíjense lo que hace fusionar aristas. Fusionar aristas, yo elijo, por supuesto, dos grupos de aristas. Acepto. Y lo que hace fusionar aristas es estirar estos elementos, estirar estos elementos y estirar estos elementos hasta que se vinculen, ¿sí? Los estira, ¿sí? Hagan de cuenta que hace esto, digamos. Hagan de cuenta que hace esto. De un lado y hace esto del otro, ¿sí? Y me los vincula. Eso hace fusionar aristas. Bien, y la diferencia con la otra herramienta similar que tiene, que es el puente, en la cual yo, en lugar de grupo de aristas, selecciono un grupo de lados, pero lo mismo, selecciono un grupo de lados, selecciono otro grupo de lados, ¿sí? Y acá la gran diferencia, ¿sí? Es que me pide la cantidad de caras que quiero. Por ejemplo, 5 caras, 6 caras, 7 caras, 8 caras, ¿sí? ¿Qué son esa cantidad de caras? Las caras intermedias que quiero entre esta transición y esta transición. Acepto. Entonces, en el medio de ambos objetos me aplicó 8 caras, ¿sí? Que a mí me sirven por si necesitara hacer modificaciones, ¿sí? Bien, eso es todo lo que vamos a ver por hoy. Con esto les muestro el ejercicio. Ahora les exhibo en pantalla el ejercicio. Primero, ¿sí? Es este ejercicio del secador de pelo. Y después les dejo para que practiquen ustedes el ejercicio de la cuchara, el ejercicio del jarrón y el ejercicio del avión, ¿sí? Eso se lo dejo para que practiquen ustedes. Yo solo voy a trabajar en este secador de pelo, ¿sí? De todos modos, yo igual después lo voy a hacer
antes de empezar la clase que viene, voy a hacer rápidamente la cuchara, voy a hacer rápidamente el jarrón, el avión, pero para que vayan practicándolo ustedes primero, ¿sí? Bien. ¿De qué se trata el ejercicio del secador de pelo? Y voy a hacer la última aclaración respecto a la teoría. Por ejemplo, yo cuando aplico una forma libre, la forma libre, si ustedes se dieron cuenta, puede ser cerrada o abierta. En este caso, esta forma libre es abierta y en este caso, esta forma libre es cerrada, ¿sí? Entonces, cuando yo termine de editar el objeto, sea cual sean las ediciones que le hice, cuando yo finalice la forma libre, haga clic aquí, fíjense en cuerpos, ¿sí? Obtuve un sólido y una superficie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo volúmenes cerrados en forma libre, me lo genera como un sólido. Cuando yo tengo volúmenes abiertos, me lo genera como una superficie. ¿Sí? Perfecto. Visto esto, vamos a hacer el ejercicio rapidísimo del secador de pelo. El secador de pelo se hace a través de una solevación. Se hace a través de una solevación, pero de cuerpo libre. ¿Para qué hago esto? Para ayudarme con la forma y trabajar un poquito menos, ¿sí? Si yo me ayudo con la forma básica a través de una solevación, lo que consigo es trabajar menos con la forma final, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo me puedo ayudar con una solevación, con líneas guías. Vamos a ayudarnos ahí. Esto totalmente repaso. Esto es repaso absoluto. Vamos a hacer la forma de mi secador de pelo. Recuerden que es forma libre, así que es bastante artístico y la calidad lo va a estar determinando así el tiempo de trabajo que le dediquemos y el nivel de detalle que le dediquemos a la figura, ¿no es cierto? Bien, vamos a hacer una solevación entre este objeto y este objeto y vamos a incorporar en líneas guías, que son esta y esta. Ahí hay un error. Fíjense, el error es que no vinculé en el boceto, no vinculé este elemento. Ahí está. Ahora sí, vamos a hacer la solevación. Incorporamos líneas guías o raíles. Acepto. Y tenemos esta figura, ¿sí? Que yo elegí con determinada cantidad de caras. Yo lo elegí con determinada cantidad de caras. Ahora, yo a partir de esto, por ejemplo, yo no tuve la posibilidad o me olvidé de crearle la simetría, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos simetría ortogonal en algunos casos, ¿sí? Entonces, si me olvidé, yo siempre tengo la opción acá de aplicar simetría, ¿sí? Simetría interna, ¿sí? Sería la simetría que vimos en forma libre, ¿sí? Son las simetrías que les mostré al principio de la clase. Simetría duplicada son las simetrías que ya conocemos de antes, ¿sí? Son las simetrías de cuerpo, de superficie, ¿sí? Son simetrías de cuerpos enteros, ¿sí? Y simetría interna, ¿sí? Es lo que respecta a la simetría cuando hacemos una modificación en el objeto, ¿sí? Entonces vamos a simetría interna del tipo ortogonal y cómo se genera una simetría seleccionando un ejemplo de dos elementos que quiero que estén en simetría. Por ejemplo, yo quiero este y este que estén en simetría, entonces a partir de ese ejemplo ya me genera la línea
de simetría. ¿Se ve? Entonces, a partir de ahí, yo puedo seleccionar elementos y los puedo ir modificando a gusto ya. Entonces ya puedo ir dándole forma a mi secador de pelo mediante la modificación de objetos. ¿Sí? Yo le voy a dar la forma que quiera, ¿sí? Puedo utilizar en tal caso, por ejemplo, un lienzo, ¿sí? Y guiarme con lienzos, ¿sí? Para darle forma al objeto. Es totalmente válido. Una vez que terminé más o menos la forma básica, ¿sí? Yo voy a hacer la selección de todas estas aristas. Me voy a desplazar. A ver. Me voy a desplazar hacia adentro, ¿sí? Obteniendo esta forma medio extraña. Ahora voy a seleccionar estos elementos. Vamos a achicar un poco el orificio, quedó muy grande. A ver cómo podemos hacerlo. Esto es 100% un trabajo, ¿sí? Prácticamente artístico, ¿sí? En el cual nosotros tenemos que conseguir las formas a través de la modificación de los distintos elementos. A ver. Vamos a ver si lo dejamos ahí ya. Bueno, digamos que estamos ahí, ¿sí? Entonces hasta ahora veamos lo que conseguimos. Esa forma, básicamente, ¿sí? A partir de la cual yo ahora voy a aplicar la fusión de aristas, ¿sí? Yo voy a fusionar estas aristas con estas aristas, acepto, y tengo esta forma que ahora es una forma cerrada, ¿sí? Entonces, cuando yo finalice la forma, voy a obtener un cuerpo totalmente macizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma que yo construí encerraba un volumen, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera incorporarle el mango a esta secadora de pelo, lo que tendría que hacer es incorporar un prisma, incorporo el prisma, le doy la medida que corresponda para hacer el mango, elegiré yo la medida que me convenga, elegiré la cantidad de caras que me convengan, en este caso es demasiado la cantidad de caras que tiene, yo creo que ahí estamos bien, podemos ubicar el objeto para que quede posicionado, por ejemplo allí, lo posicionamos ahí en el centro, está perfecto, modificamos la forma, ay, perdón, modificamos la forma, también a gusto y de manera totalmente arbitraria, así es diseño 100% orgánico, a gusto, ¿sí? Y de nuevo acá repito, se juega mucho en diseño orgánico con la eliminación de elementos, ¿sí? Por ejemplo, yo elimino estos elementos, voy a borrar la simetría, borrar simetría, borro la simetría también arriba, ahí está. Bien, se juega mucho con la eliminación de elementos.
para vincular piezas, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a fusionar estos elementos con estos, pero para hacer eso, primero tuve que eliminar objetos, ¿sí? Eliminar elementos, ¿sí? Si no les gusta el resultado, ¿sí? Pueden reubicar el objeto, por ejemplo, para tener una mejor fusión de aristas, ¿sí? Si se equivocan en diseño de cuerpo libre, lamentablemente es o corregir errores, ¿sí? Se trata de corregir errores o volver a empezar de cero, ¿sí? No hay otra forma de trabajar, ¿sí? Y después, una vez que ya tienen ustedes las formas, ¿sí? Ya se trata de seguir modificando hasta que ustedes lleguen al resultado final que quieren o buscan, ¿sí? Esta es la forma de trabajar en forma libre, ¿sí? Esta es la forma de trabajar en forma libre, ¿sí? Es súper y exclusivamente un tipo de diseño artístico. ¿Yo puedo llevarlo al ámbito técnico? Sí, puedo llevarlo al ámbito técnico, como ya vimos la herramienta de tubería, que es particularmente interesante para el ámbito técnico, ¿sí? Pero la idea, digamos, es también poder hacer o construir cualquier tipo de figura, ¿sí? Con tiempo, ¿sí? Con edición de posiciones, ¿sí? Yo puedo llegar a la figura que yo quiera, ¿sí? Con esto cerramos la clase del día de hoy, ¿sí? Y la clase del día martes que viene, ¿sí? A entrada a la clase, una vez que ya tengan un poco en vista las herramientas que vimos hoy, vamos a trabajar con la cuchara, el jarroncito, ¿sí? Y el avión, pero sí estaría bueno que vayan ustedes practicándolo por sus medios, porque ya vimos todas las herramientas necesarias para estos tres elementos, estos cuatro elementos que vemos acá, ¿sí? Así que bueno, nos despedimos ya hasta la clase que viene, el martes que viene. Hasta el martes, nos vemos. Cualquier duda o consulta, sí, en la semana siempre estamos disponibles, así que me preguntan por el grupo personal, no hay problema. Que tengan buenas noches. Chao, chao.